¿De qué vamos a estar charlando hoy? Yo he tenido la posibilidad de trabajar con Martín Bueno, particularmente en la empresa donde estoy, y con Joab Bitram, que son dos personas que con una vasta experiencia en lo legal, en lo corporativo y en el compliance, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y nos parece una buena idea venir acá y discutir cómo vemos el compliance en América Latina y cuáles son las perspectivas de compliance en América Latina. Entonces, para abordar ese tema, a mí algo que me gusta hacer es caminar un poco la vida del compliance, desde cuándo comenzó. Tomemos unos minutos para ello, ya para después meternos más profundamente en lo que son las tendencias de compliance en América Latina y cómo la ve Martín, cómo la ve Joab, y en algunos momentos también voy a poner mi bocado. Cuando uno rasca el compliance y trata de entender desde dónde nació, a lo que nos lleva básicamente a los 70, a mi juicio, y particularmente a la ley de FCPA, la conocida ley de Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos del 77, que marca un hito en el desarrollo del compliance en el mundo, ¿sí? Con nacimiento de Estados Unidos y de desarrollo del compliance en el mundo. De hecho, particularmente después de esa ley, ya en los 90, también en los Estados Unidos, comienza a tener más lugar lo que es la responsabilidad empresarial. Con la ley de FCPA del 77, yo siempre digo que hay un Welcome to Ethics, en donde se pone la ética ya con una formalidad normativa arriba de la mesa, y que en la década de los 90, con el advenimiento de la responsabilidad empresarial, ya ese Welcome to Ethics pasa a ser ese Ethics for All, ¿no? Donde ya todas las personas en la empresa comenzamos a ser responsables por nuestras conductas. Por ahí después comienza los 2000, que ya comienza con una nueva era. Empiezan los escándalos de Enron, se viene SOX en Estados Unidos. Bueno, después sabemos después tuvimos acá la vuelta todo el escándalo de Lavallato, que duró varios años. Y ahí empezamos a ver cómo aquel compliance que parecía que estaba más del lado de la corrupción empezó a desparramarse hacia un compliance también contable financiero. Es un compliance que iba extendiendo la sábana y aumentando su dimensión. Para posteriormente, ya más en estos tiempos, comenzar a surgir nuevas dimensiones en las cuales el compliance también iba a tener lugar. Fundamentalmente con lo que es el advenimiento de las tecnologías, el Big Data, la analítica y la inteligencia artificial. Todas esas áreas, el compliance empieza a desarrollarse y a tener más lugar, desde un lado legal hacia el compliance a nivel de privacy, la protección de datos. La ciberseguridad, que ya existía, no es que la ciberseguridad que comenzó ahora, pero que ya existía, comienza a tener un lugar en el compliance, con leyes de ciberseguridad o requisitos de ciberseguridad, fundamentalmente que nacen a nivel de los sistemas financieros regulados. Hace no mucho también la SEC sacó normativa en ese sentido, en lo que tiene que ver con las incidencias de seguridad. Hace no mucho también en Chile hay una nueva ley, ¿no?, de ciberseguridad. Leyes de protección de datos que se han desparramado con GDPR como la madre de ellas a lo largo de Latinoamérica. Después charlaremos después su nivel de enforcement o no, pero digamos, sí se han desparramado. Y recientemente las fintech, todo el mundo de las regtech, las cripto y la inteligencia artificial comienzan a dar unos nuevos desafíos y, a mi juicio, nuevas tendencias en lo que tiene que ver en esta disciplina del compliance. Una disciplina que cuando uno ve o cuando uno percibe, parecería que comenzó con aquel FCPA, y hoy en día ese abanico comienza a expandirse, esa sábana comienza a expandirse y daría la impresión que es cada vez más cross a lo largo de las compañías. Entonces, esa es la evolución que personalmente uno puede percibir del compliance.
Lo que es relevante para el día de hoy es entender a nuestro juicio cuáles son las principales tendencias hoy en día en América Latina. Entonces, acá yo quiero empezar con Joab, a quien ya conozco de hace un tiempo, y consultarte, Joab, a tu juicio, cuáles son esas principales tendencias que ves en América Latina, y si esas tendencias implican un switch del compliance o es más un add-in en esta disciplina. ¿Hablo acá? Ya. Muchas gracias, primero a Ort por la invitación, Alejandro, Martín, un gusto. A ver, primero en términos de la tendencia global que planteabas, creo importante destacar, incluso desde el inicio, ¿no? ¿Por qué nace esto de FCPA? ¿Qué hay detrás? ¿Es Estados Unidos que por buenismo quiere que todo el mundo cumpla mejores estándares? Es más pragmático, la verdad. Es el gobierno norteamericano buscando que sus empresas fuera de Estados Unidos compitan en una cancha nivelada, que no compitan contra empresas que pagan sobornos, que de alguna manera tienen una ventaja injusta en esa. Entonces, por eso viene esta ley que al final permite a Estados Unidos, la FCPA, perseguir, investigar conductas de corrupción en cualquier lugar del mundo. Y si uno ve hoy día, Latinoamérica, especialmente Brasil, México, Venezuela, están en la lista de los países con más casos, ¿no? Después, con el tiempo, estos estándares norteamericanos pasan a ser estándares globales. Como bien decías, por la OECD, por todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, y ahí también explicar un poco qué es esto de la responsabilidad de toda la empresa, ¿no? Del corporate liability. Cómo una empresa puede, si no puede ir a la cárcel, o cómo una empresa no tiene la intención de cometer delitos, ¿verdad? ¿Por qué una empresa la podemos sancionar por algo penal o administrativo? Depende del país, ¿no? Tiene que ver con que no siempre es fácil determinar dónde estuvo la decisión que llevó a cometer el hecho ilícito. Imagínense una empresa con un producto defectuoso. Han habido noticias, ¿no? Tanto en comida o en una empresa de juguetes donde de repente el juguete, o incluso una farmacéutica, donde causó algo el producto y tuvo que ser retirado del mercado. No siempre puedes tener trazabilidad de dónde está esa decisión. ¿Fue el directorio? ¿Fue un gerente? ¿Fue un grupo de trabajadores? Entonces, como no puedes tener eso, pero hay un resultado delictivo que tiene que ser sancionable, por política criminal, hace responsable a toda la persona jurídica, a toda la empresa. Porque hay un defecto, se entiende, y hay distintas teorías, pero es como que falló la organización. La empresa no pudo estructurarse para evitar ese delito y por lo tanto sancionas a toda la empresa. Esa es la evolución que bien planteabas y que hoy día tiene leyes muy similares en casi todos los países de Latinoamérica, donde se sanciona a toda la persona jurídica. Penal, de nuevo, administrativamente, ¿no? En términos de las tendencias, yo mencionaría una muy importante. Por lo menos a nivel global, lo que vemos es, hace 30, 40 años, cuando empiezan a nacer los primeros programas de compliance, nacen muy de abogados para abogados. Y lo que vemos hoy día es que hay si bien la regulación es muy importante, el contexto, el marco es fundamental para hacia dónde avanzan o se adaptan los programas de compliance, los estándares, si uno ve lo que piden los reguladores globales, es justamente que compliance, como bien decía, sea accesible para todos. Y entonces, por ejemplo, para poner claridad, digamos, las políticas que antes eran muy legalistas, muy complejas, muy largas, hoy día las mejores prácticas implica tenerlas sencillas, simples, entendibles para todos, que se conecte con su trabajo cotidiano, ¿no? Para que entienda cómo aplicarla. Lo mismo las capacitaciones, los trainings, tienen que ser dirigidos para todos los empleados, no para expertos en el área. No importa saber el artículo tanto de la ley, tanto para el empleado, digo. Tiene que saber, en el caso de la corrupción, entender quién es un funcionario público, qué es algo de valor, cómo se aplica eso a su trabajo cotidiano. No saber en qué cuerpo legal o qué artículo aplica. Eso no es relevante para el obtener compliance. Al final del día, compliance, más que una política, un procedimiento, es un resultado. Es un resultado de algo más. Tú quieres obtener compliance y para eso necesitas, de nuevo, otra herramienta, la línea de denuncia o otra estrategia, como queramos llamarle. No sirve, todas las empresas tienen algún tipo de línea de denuncia. Tú lo que quieres es tener una línea de denuncia efectiva, accesible, conocida, usada responsablemente.
Entonces, al final, de nuevo, la tendencia es pasar este compliance para abogados a compliance para todos, ¿no? Y eso también se ha venido reflejando en la composición de las áreas de compliance de principales empresas. Ya no son solo abogados, ni siquiera los líderes. Tú mismo no eres abogado, afortunadamente. No, yo también soy abogado y Martín lo es. Así que, pero para decir que hoy día compliance es percibido como una disciplina mucho más holística, transversal, multidisciplinaria. Las mejores empresas a nivel global tienen en sus equipos de compliance a veces ingenieros, expertos en auditoría, expertos en data, abogados y otras áreas. Entonces, esta es una tendencia que vemos. Una tendencia más que voy a decir es, para después abrir más al panel, a dónde han reportado las áreas de compliance. ¿Quién es el jefe de compliance? Si uno ve, y nosotros teníamos benchmarks, ¿no?, muy importantes donde analizábamos miles de empresas, hace 10 años una enorme mayoría reportaba al área legal, compliance reportaba a legal. Esa tendencia ha ido cambiando. Todavía hay empresas que reportan legal y acá quiero ser muy claro, no hay una receta acá, no hay una forma correcta de hacerlo, depende mucho de la empresa, de su estructura, de su gobierno corporativo, de una serie de cosas. Compliance, como se dice en inglés, no es one size fits all, es un traje a la medida, ¿verdad? Pero vemos la tendencia y hoy día compliance reporta, y eso tiene que ver también con el crecimiento, con mayor seniority, con mayor autonomía, reporta directamente a la junta directiva, al directorio o a un comité del mismo. Puede reportar al área legal o a otra área, pero también reporta directamente al mayor órgano de gestión de la compañía. Después podemos seguir conversando, tengo bastantes tendencias, pero por ahí diría que van las dos más grandes en lo que hemos visto en esta evolución que planteamos. Y a nivel de las áreas en donde compliance está haciendo foco, por allá por el 70 parecería que era corrupción, ahora se está viendo mucho en algunas industrias, hay una vuelta hacia la prevención del lavado muy fuerte. ¿Cómo ves ese foco del compliance en los riesgos que enfrenta? Es lo segundo que decías, no hay un cambio, sino que más bien se va agregando. Los riesgos tradicionales de Latinoamérica siguen ahí, las empresas siguen haciendo esfuerzos muy importantes por combatirlos. A veces con controles apropiados, a veces no han evolucionado los controles, pero qué duda cabe que el riesgo de corrupción es fundamental en nuestra región. Basta abrir los periódicos en cualquiera de nuestros países. Como bien decías, el tema del lavado de activos, hoy día están varios países sacando estas leyes de beneficiario final, ¿verdad? Donde al final se trata todo y bueno, el sistema tiene que organizarse para entender cuál es la información disponible y quiénes pueden acceder a ella, si es solamente los bancos o los oficiales de compliance, o si es solamente el sector estatal, o todos, pero para saber quién es el beneficiario final. Entonces esos riesgos están ahí y no van a desaparecer, ¿no? Por lavado de activos, por corrupción, por conflictos de interés, etcétera, corrupción en sentido amplio. Pero hoy día sin duda vemos, como también decías, riesgos que hace 20, 25 años no estaban sobre la mesa. Ciberseguridad, protección, privacidad de datos, incluso temas que si bien estaban y lamentablemente se daban, eran escondidos, como el acoso, porque hoy día es un riesgo muy importante para las compañías. El acoso laboral, el acoso sexual, que se ha dado por distintos movimientos, por distintos contextos. Y ahí hablabas también del tema de ESG, ¿no? Que ahí personalmente tengo más dudas de que se vaya consolidando como un área garantizada de práctica, porque ha sido más politizada, creo, especialmente en Estados Unidos, a diferencia de compliance, que tiene décadas de bipartidismo, ¿no? Allá, digamos, pero si tú ves las leyes principales, Sarbanes-Oxley, son 2 parlamentarios, uno de cada lado, Dodd-Frank también. Entonces, compliance avanza de una manera bastante transversal, con acuerdos que nadie quiere retroceder, nadie quiere un banco con menos compliance, nadie quiere de ningún partido. En cambio, ESG, lamentablemente hay una agenda que a veces se ha comido la causa, que es muy noble, y vemos que agarran también el periódico, van a ver que Walmart esta semana desarmó su programa de diversidad e inclusión, por ejemplo, y van a ver que Florida está prohibiendo los fondos ESG. O sea, no es tan piedra que este marco ESG va a quedar en 10 o 20 años más. La causa sin duda, ¿no? En distintos marcos, rótulos, como sea. Pero ESG hoy día, si tú me dijeras,
voy a crear en mi empresa un área completa de ESG, yo no te garantizo que en 10 años más va a estar ahí. Compliance, no me cabe duda. Martín, ¿vos cómo estás viendo estas tendencias de que hablaba yo a nivel de Latinoamérica, fundamentalmente en nuestra economía y particularmente en las empresas tech y fintech en el Uruguay? A ver, la visión Uruguay yo creo que es una visión bastante particular. Para arrancar por su origen, Uruguay tiene un origen que es muy particular e interesante. Somos un país históricamente con muy bajos niveles de corrupción, lo cual eso nunca fue el foco, al mismo tiempo que fuimos un paraíso fiscal. Entonces, paraíso fiscal y bajos niveles de corrupción. ¿Eso qué hacía? El compliance no importa. ¿Por qué? Porque si sos paraíso fiscal, y en aquella época, década del 70, década del 80, hasta los 90, si soy paraíso fiscal, justamente yo no tengo que saber demasiado, conocer demasiado, todo lo contrario. ¿Ah? Pero al mismo tiempo, como teníamos muy bajo nivel de corrupción, estatal y gubernamental, no había un pressing para avanzar en este camino, por lo menos en la primera etapa de desarrollo del compliance. Y en aquella época, diríamos que todo lo que era el lavado de activos por evasión fiscal, que es lo que Uruguay en todo caso, entre comillas, fue más fuerte durante aquellas décadas, tampoco estaba en el foco. Cuando se hablaba de lavado de activos, se hablaba de otras cosas, pero no tanto eso. Entonces, diríamos que el desarrollo en Uruguay del compliance viene en una etapa, yo creo que muy posterior que en el resto de Latinoamérica. Por eso dos conjunciones contradictorias. Bajo nivel de corrupción, al mismo tiempo que tenemos una estructura de paraíso fiscal. A medida que va avanzando, diríamos, se va desarrollando básicamente la OCDE y todas sus políticas. A través de la OCDE es que a partir del año, no a nivel empresarial, ahora después hablamos de lo que son políticas empresariales, pero a nivel, diríamos, país, a partir del año 2005 que empieza a aterrizar normativamente en un proceso que fue muy lento, de unos 10 a 15 años, un montón de normas de a poco para ir pasando de un país que era un paraíso fiscal duro a un país que ya no lo es más hoy. Entonces, el compliance ingresa a Uruguay sin duda por los sectores regulados. O sea, entra sin duda por los sectores regulados financieros a través de la OCDE, básicamente. Y ahí es donde se pone el foco fuerte, al principio no con demasiadas regulaciones, pero sí diríamos con mucha presión de, bueno, muchachos, tenemos que empezar a entender y saber qué pasa por acá. Porque en algún momento, hasta hace no tanto en términos históricos, no había un conocimiento. Empresas muy importantes y de primer nivel no tenían conocimiento. Y hoy yo creo que básicamente se separan en dos rubros. Por un lado, los sectores regulados, que el compliance es parte de su ADN, o sea, tiene que estar ahí y te lo exigen regulatoriamente, y además de la exigencia regulatoria, está en la cultura de la empresa. Porque tener un problema con el regulador por asuntos de compliance es gravísimo. O sea, me afecta al bolsillo. Me sale muy caro. Y después, en los sectores no regulados, yo creo que lo que termina traccionando el ingreso del compliance, hay que decir que en Uruguay, en los sectores no regulados, no hay cultura. Y te diría que básicamente las grandes corporaciones que están en Uruguay, pero como Uruguay es un país pequeño, es otra particularidad. No hay tantas grandes corporaciones en Uruguay, y las que hay tienen operaciones pequeñas. Y como tienen operaciones pequeñas, somos, o sea, claro. Y sí, lo que termina traccionando en los sectores no regulados hoy, yo creo que es algo que cada vez ha tomado más relevancia de la mano con la expansión de la comunicación, las redes, etcétera, es el asunto reputacional. O sea, el asunto reputacional empezó a tomar mucha importancia en sectores no regulados. Si yo soy una empresa que tiene una marca y estoy en el mercado, me empezó a importar mucho más que hace 20 años.
Y yo te diría que a través de la importancia de la reputación se le empezó a dar importancia a esto. ¿Ah? Y siempre de la mano también de las corporaciones que también lo van introduciendo en la cultura. Porque hoy tenemos una persona que trabaja en una corporación que tiene representación en Uruguay, mañana se cambia de trabajo y va con sus conocimientos adquiridos a otro lugar a transmitir. Y después, ¿cómo lo veo hoy? En particular, yo siempre digo, eso pasa cuando hacemos a veces análisis en la TAM. Cuanto más regulaciones tenemos, más normas, más decretos, más organismos, más corrupto el país. Es como que es inversamente proporcional. ¿Ah? Y ahí hay que tener mucho cuidado. No solo porque estás absolutamente... O sea, porque cuando hablamos de compliance, lo que es clave, y esto yo seguro que lo sabe bien, porque es la cultura de la empresa. Los manuales, los procedimientos, las regulaciones, todo eso no funciona si no tengo personas que logren calibrar los riesgos, entender lo que están haciendo y entender lo que está pasando. Y cuando estás en países altamente regulados, pero con altos niveles, diríamos, de riesgo, es el peor de los escenarios. Porque tengo muchas regulaciones para incumplir, al mismo tiempo que la cultura del país es una cultura que lleva a hacer todo mal. Y ahí está, de vuelta, lo que es el enforcement que tiene que tener esa empresa, que parte no solo de los aspectos formales de abogado, sino del aspecto de la cultura. A ver, eso que se saca todos los días está mal. Yo me acuerdo de una compañía aérea hace algunos años, que una compañía aérea europea que para tener representantes en Latinoamérica era obligatorio hacer los cursos de compliance. No podía ser abogado de ellos si ellos no te daban el curso de compliance. Y ahí yo fui y compartí con otros abogados de Latinoamérica, y los que nos enseñaban y nos impartían, para nosotros es como una obviedad. No, acá eso no se hace, a nadie se le ocurre hacer esas prácticas. Pero en otros países, si no haces esas prácticas, no operás. No podés operar. Y después, el último que digo en esto y después seguir sale, es la constante tensión. El compliance es un área que en general en cualquier empresa no la quiere nadie. O sea, vos tenés que lograr la correcta calibración para evitar los riesgos, generar cultura, al mismo tiempo que no te pones a la organización de enemiga. Y eso creo que es un desafío muy importante. Y yo, respecto a lo que vos decías, de este derrame del compliance, que al menos en Uruguay, realmente creo igual en los demás países también, viene desde el lado del regulador, hay un efecto que comienza a suceder, es que los partners o proveedores de compañías reguladas comienzan a ser indirectamente exigidos. Comienzan a ser indirectamente exigidos por contar con programas de compliance, y ahí también la regulación indirectamente entra en esta compañía. Digamos, se ve más en los proveedores de instituciones financieras, esos de donde se ve más, también en proveedores para con el sector público, en la farmacéutica y otras industrias. Vos dijiste por ahí, Martín, ese trigger que tiene el regulador en el desarrollo de los programas de compliance a nivel de las industrias y de las empresas. ¿Cuáles son para vos hoy en día esos riesgos a los cuales el regulador está atacando y por tanto hace que las compañías pongan foco en lo que tiene que ver el compliance? Por ahí nombran, perdón, yo por acá nombró, el chip está de la mano de la anticorrupción. Desde mi punto de vista, el lavado tiene un nivel, una relevancia mucho mayor a la que antes no tenía, más allá de que el lavado estaba arriba de la mesa, fundamentalmente con la llegada de los criptos y este ecosistema de fintech que cada uno hace una parte, uno es un procesador, otro es una pasarela, etcétera, etcétera. Y acá hay algo que hasta inclusive yo quizás no tengo una opinión 100% formada, la Big Data, la inteligencia artificial
ha puesto arriba de la mesa nuevas regulaciones desde el punto de vista de la Big Data a nivel en ciberseguridad y la inteligencia artificial que comienza a ser analizada y regulada en algunos países. ¿Cómo ves o en dónde están haciendo foco nuestras compañías a nivel local, dado los requisitos que le imprime el regulador? Acá tenemos, vamos a poner 4 categorías de compliance. La tradicional, que la ha vinculado al lavado de activos y lucha contra la corrupción, que diríamos eso, hay obviamente en el sector regulado o en el sector financiero hay cultura, se pone foco y ya hay un conocimiento profundo. Y eso se trabaja muy bien. Después tenemos otra área de compliance que está omnipresente en Latinoamérica, es omnipresente y cada vez más presionados, que es la vinculada a los datos personales, y al manejo de datos personales. Ahí mi experiencia es que hay mucho foco formal, pero como no hay enforcement, o hay muy bajo nivel de enforcement, y a su vez todavía en los negocios, salvo en empresas muy específicas, no se le ve una ventaja, o sea, no se ve una ventaja en tener tantas complejidades por el tratamiento adecuado de las normas de datos personales, aparte Latinoamérica que tiene el reflejo de estar al estándar europeo, y el estándar europeo es un estándar extremadamente exigente, o sea, ni siquiera tuvimos yo soy muy crítico, yo creo que nosotros tendríamos que tener al estándar europeo como el referente, pero venir más lento. Y la verdad que es como en Uruguay y en otros países de Latinoamérica, es casi que automático. Sale Europa y acá ratificamos todo. Y eso hace que el aspecto de datos personales, de vuelta, está presente porque todo el mundo jurídico lo tiene muy arriba de la mesa porque es el nivel, diríamos, de generación de normativas, regulaciones es muy amplio, pero siento que no hay, diríamos, no hay conciencia, no hay cultura y en particular no hay visión de para qué sirve demasiado. En lo teórico lo entendemos todo, pero cuando lo bajo a mi negocio es, pero no sé, tenés que hablar con Amazon, yo no sé cómo es esto. ¿Ah? Entonces, incluso a veces las regulaciones bajadas localmente se complejizan mucho. Además, con otra particular que tenemos en Latinoamérica, que por nosotros mismos ningún país es demasiado significativo, todos juntos importamos, pero claro, son 10, 12 jurisdicciones, todas parecidas, porque todos nuestros derechos son parecidos, todas nuestras normas son parecidas, pero todas diferentes al mismo tiempo. Y eso genera un nivel de exigencia para estar on comply con una operación LATAM que es muy caro. Es extremadamente caro estar on comply con el mercado latinoamericano. Extremadamente caro. Y eso es un desafío de LATAM que ahí hablando, antes de iniciar la charla hablábamos de política, porque recién fue una selección en Uruguay, en esa cosa que siempre se habla en estas latitudes de la patria grande, o sea, no nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas y realmente, de vuelta, somos todos parecidos pero todos diferentes. Y eso genera un gran problema. Tercer vertical es todo el compliance de normas vinculadas a lo laboral. Discriminación, acoso. Ahí siento que hay mucho más cultura, se hace un esfuerzo, porque incluso estamos en una coyuntura histórica donde son temas importantes. O sea, a las compañías les importa que esas cosas no pasen. ¿Ah? Y después en el cuarto hay digamos, el compliance del resto de las cosas. Le pongo del resto de las cosas, que eso va a depender del sector, va a depender de la actividad. Pero en términos generales, todo eso que es preventivo, no le veo tampoco un gran foco. Sí, yo ahí no sé si lo nombraste o no, yo creo que el lavado ha recobrado un valor en la mesa que hace unos tiempos no tenía. De hecho, hay una cantidad de empresas que se han y se están preocupando por desarrollar especialistas en prevención de lavados dentro de la compañía. Martín nombró el enforcement por acá, que para mí es muy importante, su opinión del enforcement a nivel de privacidad y protección de datos.
¿Cómo ves vos el enforcement general en Latinoamérica y quizás si podés compararlo fundamentalmente para con Estados Unidos, sea bueno para entender también de lo que hacemos, dado lo que hacemos, cuál es el riesgo que enfrentamos? Porque una cosa es... Una pastilla. Lo que nos sucede en datos personales, nuestro referente es Europa, sí, pero nuestro cliente es Estados Unidos. Claro. Entonces la contradicción es enorme. Traemos de referente a Europa, pero no le vendemos nada a Europa. O le vendemos muy poquito en comparación. Estados Unidos es nuestro gran comprador de servicios intangibles vinculados o que tienen un impacto en datos personales, pero tomamos el referente europeo. Eso es un problema muy interesante. Complicado. De acuerdo. Y también de acuerdo con que los dos grandes... se mezclan dos pendientes, dos problemas en Latinoamérica. Sin lugar a dudas, el enforcement, la aplicación de las leyes, ¿no? Se da que en muchos países, por ejemplo, en términos de responsabilidad de la persona jurídica, de la empresa, tenemos buenas leyes. Desde la técnica legal, algunos mejores, algunos peor, pero las leyes, como están diseñadas, no son el problema. Es como tener, como analogía, un hermoso código de conducta en la empresa. Lo tienes en el estante, no lo comunicas, no lo capacitas, no se aplica, la gente lo viola, digamos, el código de conducta y no han habido sanciones. Se transforma en un adorno, en una decoración. Pasa un poco con estas leyes y se mezcla lo que decía Martín respecto de la sobreregulación, porque además vemos en varios países que están creando estructuras, sistemas distintos para lo laboral, para la libre competencia, para lo ambiental, para datos. Entonces las empresas ven y dicen, otra vez me están pidiendo nombrar una persona a cargo, hacer capacitaciones, hacer políticas, todo lo mismo para un área nueva, crear una superestructura dentro de la empresa y una burocracia que se ve para el que tiene que llevar adelante el negocio, un obstáculo, me lo ralentiza, me hace pensar todo el tiempo en frenar y eso no es bueno. Entonces compliance se asocia a un costo, a un centro de costos. Y sabemos que en Estados Unidos la tendencia es la contraria. Lo que espera los reguladores, el DOJ, lo que espera es que compliance esté alineado al negocio, en la mesa donde se toman decisiones, que sea un enabler, que sea el que ayuda a meter goles, no a solo atajar. Y en esa tensión que mencionaba Martín, que se creen las alianzas virtuosas en las empresas, con recursos humanos, con legal, con comunicaciones, para apalancar esfuerzos que ya hace la empresa y tener a compliance articulando, coordinando esas áreas que ya hacen esto. Entonces, yo diría que como enforcement quizás hay que mencionar el hito de la operación Lava-Jato, ¿no?, en Brasil, de los casos vinculados a Odebrecht, a Petrobras, etcétera. Pero eso, el 2015-16, los años en donde generó una expectativa, una esperanza de esta primavera anticorrupción que venía. En toda la región la generó, porque salvo Uruguay y Chile, no es porque estemos acá, fueron los únicos países, el resto de los países tuvo presidentes involucrados, casos terribles que desbarataron operaciones enormes en términos económicos. Entonces, eso generó la expectativa de que venía este cambio y que al fin Latinoamérica iba a salir de esta... Y si tú ves cada estallido, cada manifestación grande, tenía las banderas de la anticorrupción. Más allá de lo político, siempre estaba esa demanda de anticorrupción. Lamentablemente, Lava-Jato terminó como terminó. Por razones políticas nuevamente, por la politización de Lava-Jato, esa esperanza de la primavera anticorrupción se fue apagando. Y hoy día vemos que muchos de los casos en Brasil se revirtieron, vemos que personas que fueron héroes terminaron desacreditados porque utilizaron evidencia ilegítima o porque buscaron cargos políticos y se ensució todo eso bueno que había traducido el enforcement de Lava-Jato. Dicho esto, no creo que haya sido sumando y restando, ¿no? El balance de Lava-Jato me parece que igual deja cosas para compliance en la región. Igual se creó una comunidad de compliance gracias a Lava-Jato en varios países. Fue el despertar en muchas empresas de que
como tú decías, el tema reputacional, no quiero ser una nueva Odebrecht. Ya no teníamos que ir a las juntas directivas a hablarles del caso Siemens o del caso Enron. Ya hablabas de Odebrecht. La prueba está, Odebrecht era una empresa de 200.000 trabajadores, hoy día tiene, no sé, entre 10 y 20.000, está expulsada en muchos países, ya no es un orgullo trabajar ahí, cambió de nombre, de hecho, hay costos cuando no haces bien compliance. Y ese es el gran, pero no por el enforcement. El enforcement, lamentablemente, se fue pudriendo por la politización del caso. La reputación es lo que quedó y creo que nos permite llevar este tema, compliance, a la mesa de lo más alto, de los directorios, de las juntas directivas. Nadie quiere ser un nuevo Odebrecht, nadie quiere ser hoy día, ¿para qué? Wells Fargo o Volkswagen, o etcétera. Y todas estas empresas te van a decir, no, es que era una manzana podrida, ¿no? Era un grupito de trabajadores los que cometieron y en todos los casos al final se ve, o Vale en Brasil, otra minera terrible, con un accidente. Te das cuenta cuando ves el expediente que no era la manzana la que estaba podrida, no era un grupito de trabajadores que se levantó con ganas de defraudar, era el árbol completo el que estaba podrido. Y eso es la cultura que mencionabas, la cultura ética. Y una cosa más a nivel del enforcement es que muchas veces las agencias que existen no cuentan con los recursos necesarios para poder llevarlos a cabo, ¿no? Digamos, y acá localmente lo vivimos. Mira, ahí soy bastante crítico. Yo creo que por un lado las agencias no tienen los recursos, pero también las agencias tienen una visión teórica y burocrática, espantosamente teórica y burocrática. ¿Ah? Y en el dato personal ese es el ejemplo. O sea, se aprueba una norma europea y la ratifican. Hay que juntarse con la industria, hay que charlar, hay que ver cómo afecta, hay que ver cómo afecta el negocio, hay que ver cómo hacemos para cuidar los datos personales. Al mismo tiempo de que no tengo una visión muy diferente con cómo funciona el regulador financiero. Que el regulador financiero, antes de aprobar cualquier norma y avanzar en regulación, conoce el negocio, se interioriza, o sea, son expertos. Y después regula, y a veces estamos de acuerdo y a veces no estamos de acuerdo. Pero sí la sensación con el regulador financiero es que regula conociendo y asumiendo las consecuencias. Con otras agencias, me da la sensación que pasa mucho que son agencias un poco de papel, teórica. Generamos la agencia, ponemos los cargos, ponemos gente a trabajar y se quedan en un plano teórico, burocrático. No bajan a entender cómo eso afecta a la industria. Y eso yo creo que es una carencia enorme y que tiene... Ahí mi sensación es que, oye, seguramente falta tiempo, seguramente la falta de enforcement haga que eso permanezca. ¿Por qué? Porque en el sector financiero hay enforcement. Claro. Y como hay enforcement, ¿qué hay? Hay problemas, y hay problemas de verdad. Hay gente afectada, hay gente que pierde dinero, hay gente estresada, hay llamadas telefónicas duras. Ahora, en un sector donde no hay enforcement, yo me quedo en el mundo teórico, apruebo normas, nadie las cumple, nadie sanciona y no pasa nada. Es una especie de fantasía. Porque o sea, acá pasa en Uruguay, pasa en Argentina, todos los días tenemos normas nuevas y ¿quién las cumple? Hay algunos que se preocupan por cumplirla. Sí, pero además sí, es un área bastante particular, ¿no? Es un área, pues, los bancos se preocupan, pero ¿por qué, por ejemplo, los bancos por qué se preocupan por cumplirla? No, que tienen regulaciones también de ellos. Sí, pero en términos generales porque la norma de datos personales le delega a los regulados, a la agencia reguladora que tiene, entonces, obviamente están muy preocupados por cumplirla, pero porque el enforcement es otro. Porque las agencias de datos, salvo la europea, no tienen buenos niveles de enforcement en Latinoamérica. Todo lo contrario. Y un punto ahí, cuando el DOJ, el Departamento de Justicia norteamericano, empezó a hacer enforcement en serio, eso se debió a que estratégicamente salió a buscar al sector privado empleados para el DOJ y entró gente con esa expertise que mencionas. Claro. Gente que venía de adentro de las empresas, que entonces le permitía al DOJ ir a una empresa a fiscalizar, a investigar y saber si esa empresa había hecho todo lo posible por evitar el delito. Ahora contrataron un grupo de expertos en data para saber si las empresas están aprovechando los datos que generan
para hacer mejor y más compliance. Pero van a buscarlos al sector privado y alimentan esas competencias que no están normalmente en él. Y eso en Latinoamérica, en la gran mayoría de los países, falta. Se dio un poco en Lavallato, en donde colabora el DOJ con la CGU de Brasil a raíz del caso, pero como te digo, se fue desmantelando lamentablemente por la politización del mismo. Pero eso es algo que habría que... Y yo creo que todavía en nuestra región, por temas sociológicos, digamos, este tema entre lo estatal y el sector privado no permite quizás esa colaboración que mencionabas, sí, en donde stakeholders se ponen en una misma mesa y buscan avanzar y elevar los estándares de una manera razonable, gradual, efectiva. Vamos, ya que estuvimos en una semana de elecciones, ya que estamos, había una frase típica que decía el presidente Lacalle, no sé si se acuerdan, que acá que lo dijo siempre, lo cumplimos poco, como siempre, porque bueno, no es fácil, que es tener leyes flexibles de cumplimiento rígido y no leyes rígidas de cumplimiento flexible. Varias veces lo decía, creo que no lo logramos mucho. En términos generales, Uruguay sigue teniendo la misma estándar latinoamericano mejorado, si queremos, por lo menos de una visión de abogado que ve normativa y regulaciones, pero digo, nos falta mucho de tener normas que realmente sean cumplibles, que tengan un objeto y que después se cumplan, porque no hay nada peor que hacer informes horribles a los clientes de las cosas horribles que te van a pasar, pero después decir, tranquilo que no pasa nada. Pero ¿cómo que no pasa nada? Porque alguien de un país en serio, de jurisdicciones en serio, pero si la norma dice que esto es feo y es muy malo, claro, ¿por qué me decís que no pasa nada? Claro. Y porque somos Latinoamérica. Eso al final hace un flaco favor a la causa de compliance y desacredita compliance en la región. Y es así tal cual, sale una ley, hay un momento de temor, de uy, parece que ahora sí van a aplicar esto, y luego pasa, dice, ¿vieron? No pasa nada. Acá no hay compliance. Yo, en uno de tus pasajes nombraste de la interacción del compliance con otras áreas de negocio. Lo que me gustaría, y al principio nombraste de esa tendencia donde el responsable de compliance, el compliance officer, le pongamos el title que sea, donde nombraste que ya no eran más abogados, sino que comienzan a aparecer otras disciplinas, nombraste ingeniería, en mi caso economía, etcétera, etcétera. Lo que me gustaría que nos cuentes es cómo ves que se están estructurando hoy en día no vamos a hablar de las áreas, el compliance en las empresas y cómo las empresas llevan o son capaces de lograr la implementación de ese compliance by design, ¿no? de este compliance que a medida que la compañía se desarrolla y comienza a implementar nuevos procesos, el compliance queda embebido y no queda aislado en una cajita donde una o dos personas se encargan de todo. Sí, ahí también separar, ¿no? Una cosa es los mercados más avanzados en esta materia, especialmente los anglosajones, ¿no es cierto?, donde ya hay décadas, y la tendencia, como decías, así viene de vuelta, si se quiere, en términos... o ya lo aprendieron. Entonces se habla de from cop to coach, ¿verdad? El compliance ya no es solamente ese sheriff que está fiscalizando y entonces al que todos le tienen miedo, sino que es un business partner, es un aliado para tomar mejores decisiones. No estamos ahí, obviamente. No tenemos por qué esperar 30 años como ocurrió en Estados Unidos para llegar ahí. Esperemos que no sea así. Pero hoy día lo que nos toca ver es que las empresas que empiezan a estructurar sus primeros programas de compliance tienen y en especial las personas que llegan a ese cargo, son víctimas de esa tensión de la que hablaba Martín. Nadie quiere que esta persona nueva, esta área nueva, me robe de mi territorio. No, esto lo hace recursos humanos, esto es de finanzas, ¿no? Estos controles, esto lo hace comunicaciones. Tú no tienes que estar mandando mails y capacitando, etcétera. Entonces hay una especie de que tiene que hacerse un espacio, ¿no?, en la empresa, y para eso estas alianzas son fundamentales, ¿no? Desde el primer día que alguien llega, y nos toca muchas veces ayudar a esas personas. ¿Qué haces tus primeros 90 días en el cargo? ¿Qué haces? Esas alianzas con recursos humanos, con comunicaciones,
hacerlos entender que tú los vas a ayudar y les vas a sacar un peso encima más bien y no vas a robarte de su rol, es fundamental, ¿no? Decir que, como dijimos de nuevo, no hay una receta, pero empresas con un determinado tamaño, en especial con operaciones en terreno, yo creo que es muy difícil no recomendar que exista, y más allá del título, la figura de quien sea un sujeto responsable de coordinar, de articular la gestión de las mejores prácticas de riesgos, de liderar con esas banderas de cultura, articulando las distintas áreas. Es muy importante, y en ese sentido es muy importante ir, y es otra tendencia, si uno ve en los mercados más avanzados, compliance se va pareciendo a otras áreas críticas del negocio. Y en ese sentido se le empieza a exigir como otras áreas críticas. Tú quieres que compliance, como área del negocio, sea revisada en las juntas directivas, esté en la agenda de los directorios. Si no le dedicamos ni un minuto y a finanzas le dedicamos 2 horas y a marketing 1 hora, compliance no es relevante. Tenemos que revisar los KPI, las métricas, el presupuesto, tratarla como un área del negocio. Y si tú te fijas, el Departamento de Justicia en las preguntas que hace, que son preguntas que manda para los fiscales cuando van a investigar una empresa que incurrió en una mala conducta, en una mala práctica, en algo que puede ser un delito, y queremos ver si la empresa hizo todo lo posible, si tenía un programa de compliance efectivo o no, una de las preguntas es, ¿tenía el líder de compliance el mismo seniority que el de finanzas, que el de recursos humanos? ¿Es un área tratada con la estatura de cualquier otra, incluso en términos de sueldo? ¿Tiene la independencia? A veces la empresa, por ejemplo, en el último año dejó de hacer algo o cambió alguna iniciativa sustantivamente por razones de compliance. Entonces son preguntas duras. Yo creo que y hoy día si la mayoría de las empresas latinoamericanas tienen que mirarse al espejo y responderlas, es un ejercicio que está en español y es muy fácil la mayoría responde no a todas, digamos. No logran pasar el test de la efectividad del Departamento de Justicia. Entonces, si me preguntas, está en desarrollo, vamos a TBD, digamos, vamos a poder evaluar en un tiempo más, pero tiene un desafío muy importante. Todavía muchas empresas funcionan como decías tú, compliance está en esa oficina, pasa el contrato después para allá, está en el subsuelo a veces, realmente no tiene un canal directo con el gobierno corporativo, no está en la mesa donde se toman decisiones. Esa es la realidad hoy día de muchos compliance oficiales en la región. Falta bastante poco. Yo también, hay un punto, o hay algo que veo que está a todo lo que decía Martín hace un rato, es que como tiene un costo, llega un momento, no puedes armar un aparato gigante. Entonces, hay una necesidad de la propia área de compliance, de que lo que se llama la primera línea de defensa tome acciones y conductas que le permitan a la compañía gestionar ciertos riesgos y protegerla en lo que refiere. Y el ejemplo más simple, que es lo que sucede ahora, fundamentalmente en los negocios B2B, son los procesos de KYB o KYC. O sea, necesariamente necesitas que el que está en primera línea, sea el departamento de venta, el departamento comercial, sea tu primera línea de defensa, ya sea hacia quién voy a contactar para ir a vender, la recopilación de datos, que hable con el prospecto, con el cliente, mira, hasta que no tengamos esto no podemos avanzar, porque si no, después lo que termina haciendo es una trancadera de todo, ¿no? Y una cosa aislada del negocio. Con eso pasa, hay un tema quizás también de visión y formación, y esto que seguramente sea muy discutible. Pero yo creo que un área de compliance eficiente no es un área donde cumple la norma. O sea, tiene que perseguir una finalidad. Claro. El cumplimiento normativo, desde el punto de vista aislado y formal, puede hasta no cumplir con la finalidad y ser una gran traba para muchas cosas. Y a veces uno se encuentra con algunas empresas que tienen una visión en el área de compliance extremadamente estructurada, de checkbox y cumplir con la norma. Vos podés cumplir con la norma y no estar cumpliendo con la finalidad, y por lo tanto asumiendo un riesgo. Y a veces no cumplís con la norma, pero cumplís con la finalidad, porque le encontrás un workaround que cumple con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? No hacer ninguna actividad que sea ilícita y cuidar el prestigio de la empresa y no correr riesgos.
o disminuir los riesgos. Y eso requiere mucha calibración. Y eso yo creo que tiene que ver también con la formación de las personas que están allí. Yo por eso, yo siento por momentos, yo me alegro que en el área de compliance haya cada vez menos abogados. Porque a veces los abogados venimos con una formación muy estructurada y que si además pasamos del estudio formal del derecho en nuestros títulos de grado o posgrado a trabajar en corporaciones, es mucho peor, porque no tenés el pasaje por la actividad, diríamos, profesional liberal, donde uno aprende a calibrar muchas más cosas. ¿Ah? De ser abogado a una corporación es muy difícil salir de la formalidad. ¿Ah? Entonces, por eso digo que ahí creo que es muy importante el tema reducción de riesgo, finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? No tanto cumplir o no con la norma. Sí. Y acá les quiero hacer otra. Esto más que tendencia es opinión. No, un poco fuera del libreto, pero... Todo opinión. Pero esto es importante. Hay en el mundo de los compliance officers, hoy en día, y en muchas empresas, están tratando de encontrar ese boundary del área de compliance, porque se entiende que compliance es una segunda línea de defensa y por lo tanto es advisor el que termina decidiéndose el negocio. Entonces, esta pregunta para los dos. ¿Ustedes creen que el área de compliance debe ser un área de gestión de riesgo, de prevención y advisory, o que también en algunos momentos deben decir, no, esto sí no, o esto sí, siga? Bueno, yo creo que lo que te puedo decir es la expectativa del regulador en los mercados más avanzados es lo segundo. Claro, para eso tiene que ser el partner que necesita el negocio. Si estás siempre diciendo que no, al final van a hacer esa reunión sin ti, ¿no? Es evidente. Entonces, pero cuando te transformas en ese socio que permite tomar mejores decisiones y obtienes la credibilidad y entienden que estás de su lado, al final, cuando realmente dices que no, porque así no, te van a hacer caso. Y eso es lo que al final de nuevo busca el regulador. Te preguntan cuántas veces la empresa cambió una iniciativa sustantivamente por razones de compliance. Entonces tienes que tener esa capacidad. El cómo se estructura después, si pasa por aquí o el gerente legal, es más irrelevante, pero que por razones de compliance la empresa dijo no. Entonces yo creo que es muy importante esa... Y creo que ahí también parte de lo que va siendo muy relevante, junto con lo que decía Martín, es las habilidades blandas de quienes asumen estos cargos. Es las capacidades de persuadir, de empatizar, de entender el negocio, de no transformarse en esta cosa como media purista, así, que habla y vive en otro mundo, ¿no? Y al final te desconecta del negocio y hace que te escondan elementos, ¿no? Y hay un poco ahí para diferenciar también el rol de la auditoría, porque hay empresas que malentienden esto y tienen todo, te topas con que el encargado de auditoría es tiene a su cargo compliance. Entonces, pero ¿cómo? Compliance es por concepto ex ante y la auditoría es ex post. No tiene sentido mezclar las funciones. Y la auditoría sí tiene que tener ese rol de sheriff que va a ver si es que el proceso se llevó a cabo y si hubo fraude. Pero cuando a compliance le das a eso, lo estás matando en su capacidad de ser un partner del negocio, que es lo que planteas tú. Además, compliance es parte del negocio. Es parte del day-to-day de la compañía. Acompaña a la compañía. No puede ser el sheriff. No puede ser el auditor. El auditor viene y te da malas noticias. Solo malas noticias. Levanta alertas, toca la campana. Exactamente. Y está bien, y es el rol que tiene. Pero el compliance es el day-to-day. Me tengo que juntar con él, tengo que charlar. O sea, me tiene que cuidar la espalda todo el día. Tal cual. Vamos, ya me quedan dos instancias que quiero hablar más con ellos. Son 10:15, perdón el tiempo. Uno de los temas que tocaste hoy, que sé que trabajás en tu día a día, tiene que ver con el desarrollo de la cultura ética de las compañías. Y también sé, por conocerte, sé que para vos es el desarrollo de esa cultura ética es un factor de éxito de los programas de compliance.
Lo que me gustaría que nos comentes es cuáles son, hablamos de la cultura ética, de una cosa abstracta, esos elementos que vos creés que son fundamentales que tienen y o deben tener las compañías de la TAM para poder desarrollar una cultura, y las compañías en general para poder desarrollar una cultura ética en sus organizaciones. Sobre lo primero, no es una opinión, ¿no? El tema de que empresas que tienen una cultura ética robusta, genuina, tienen mejores resultados. Hoy día hay bastantes estudios, ¿no? Y tú puedes ver la correlación entre cultura ética y resultados del negocio. Y no es tan difícil de entender cuando haces las regresiones, entiendes temas como la atracción de talento, la retención de talento, tiene un componente, la gente quiere estar en empresas que tienen una cultura, la reputación, la innovación, y aquí hay uno de los factores que llevan a tener una cultura ética, esta capacidad de alguna manera de expresarse libremente, en el sentido de poder levantar la mano y decir, esto me parece mal, ¿ah? Y no ir a la línea de denuncia, que hay que tener, por supuesto, y es el último recurso, ese teléfono rojo para denunciar al jefe. Nadie dice que no la tengas, pero idealmente la mejor práctica es abiertamente, con tus jefes directos, en tus reuniones de equipo, poder transmitir esas inquietudes, poder tener esas conversaciones. Ahí el desafío es, solo una estadística, cerca del 60% de las denuncias o de las inquietudes, para no dejarlo solo en lo más malo, porque Latinoamérica de anunciar tiene una connotación muy negativa por factores políticos, todos tenemos pasados autocráticos, qué sé yo, y religioso también tiene un componente, nadie quiere ser el Judas de, qué sé yo, o sociológico, el soplón, el acusete, como se llama en los países, nadie quiere ser. Entonces, ¿cómo haces que esa persona, cómo fomentas que el denunciar, el reportar, el transmitir una inquietud sea algo positivo? Estás protegiendo a toda la compañía, a todos tus colaboradores, no estás perjudicando al colaborador, sino que estás ayudando a todos. Eso es muy difícil de lograr en Latinoamérica, el crear una cultura de speak out, ¿verdad? Y es un factor en las culturas éticas, llamémoslo, la capacidad de expresarse libremente. Eso es uno, y está probado que en escándalos como Vale, cuando los ingenieros dijeron esto está mal, los echaron. En Volkswagen, cuando alguien dijo, oye, lo de las emisiones, llegó un mail, lo desatendieron y tuvo represalias. O sea, es casi automático. Donde hubo inquietudes en estos escándalos o hubo represalias o fueron desatendidos. Entonces, tener esa capacidad de, a tiempo, me vengan a decir, acá hay algo extraño, me ayuda a actuar rápidamente para. Eso es un tema. Dos, también algo vinculado, hablaría del tema de las metas. Cuando tú ves metas extraordinariamente ambiciosas, Wells Fargo hablaba de, el banco, ¿no? Hablaba de 8 is great. Abre 8 cuentas por persona. Y eso llevó a que obviamente se abrieran cuentas sin que las personas las aprobaran, ¿no? Entonces, cuando tienes metas tan ambiciosas, metas que no son razonables, llega a la meta, no me importa cómo, el fomento es a tomar atajos. Eso también está en casi todos los escándalos. Esas metas, de repente llega un CEO o el propio fundador y dice quiero crecer y es una escala que no es razonable, y eso baja a métricas que no son obtenibles y al final se va generando una cultura de tengo que llegar y si tengo que pagar este soborno, tengo que invitar a tal, y así va ocurriendo el escándalo. Entonces, las metas. Pues algo de lo que se habla mucho, pero lo voy a relativizar un poco, es el tone at the top, ¿verdad? Todos hablan de que es muy importante que el CEO, que la junta directiva hable de compliance, base sus decisiones en temas de valores, que tenga un tema muy importante en la cultura ética, justicia organizacional, que tiene que ver con que hay una percepción de que se les mide a todos por la misma vara, que si el vendedor, el reponedor de bebidas o el gerente de finanzas cometen un acto que viola los valores, la conducta, el código ético, se sancionan de la misma manera. Y eso en Latinoamérica es muy difícil. O sea, vemos el dicho de que se corta el hilo por lo más delgado pasar muchas veces en compañía y es de lo más dañino en términos de cultura ética. Pero decir que además del tone at the top, que es importante, si tú piensas cuántas veces los trabajadores realmente ven a la junta directiva al año, cuántas veces hablan con el CEO, 1, 2, muy poco. Por eso es que hoy día se habla mucho más del tone in the middle, ¿no? Sí. El cómo logras que esos mandos medios, que esos supervisores, los jefes directos, estén preparados para
recibir una denuncia, para tener esas conversaciones. Como te decía, la cifra es 60% de denuncias se llevan a esos jefes directos, no a la línea de denuncia, no al canal, le llegan a esos jefes. Sin embargo, solamente el 2 al 3% de esos jefes están preparados, han sido capacitados para lidiar con esa denuncia. Entonces tenemos un problema, porque les llega la denuncia y cómo reaccionan. Otra vez tú, ¿por qué no haces tu trabajo? No me hables no me interesa. Entonces al final está probado también que la mayoría de las empresas que no se reportan estas cosas es porque la gente cree que la empresa no va a hacer nada o que va a haber represalias. Entonces, preparar a esos mandos medios para que puedan tener esas conversaciones, abrazar esas inquietudes y hacer sentir a los trabajadores que a la empresa le importa, que estás haciendo un bien y la empresa va a hacer algo. Por ahí te diría tone at the top, tone in the middle, metas razonables, libertad de expresión, son algunos de los temas. Y para cerrar, un poco atado para con este desarrollo de cultura ética, ¿cómo ves vos, Martín, la incidencia del trabajo remoto en el desarrollo de una cultura de compliance y en el desarrollo de investigaciones internas? Qué pregunta para terminar, ¿eh? El trabajo remoto ha tenido un impacto, creo, ha tenido cosas buenas, pero ha tenido cosas muy malas. Entre ellos ha destruido la cultura de las empresas y ha destruido la capacidad para transmitir cultura y tener referentes. Recién Joab nos decía la importancia de los mandos medios. Pero cuando yo el mando medio no lo tengo cerca, no lo veo nunca, tengo un canal de Slack para hablarle, pero, o sea, el mando medio no es de carne y hueso. Es una cosa, y creo que se pierde la capacidad de escuchar comentarios, de una cosa que... El pasillo. El pasillo, que alguien que está en un mando medio o alguien que tiene reflejos, alguien que dice, che, acá puede haber un problema. Sí. Y repregunta, che, ¿eso cómo es? A ver, contame. Creo que se perdió todo eso. O sea, no en todas las compañías, pero las compañías que están realmente, sobre todo en el sector tecnológico, hay muchas que están muy, muy presionadas por continuar en una virtualidad del 100%, porque el talento no quiere volver, bueno, hay todo un tema muy complejo allí. Creo que es muy perjudicial para todos estos temas. Porque acá en Latinoamérica tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. De las cosas buenas que tenemos olfato. ¿Ah? Y con la virtualidad se perdió el olfato, se perdió el verle la cara y darse cuenta que pasa algo. Y que cuando le preguntás cómo te fue con tal cliente, si te contesta un mail, no te das cuenta. Ahora, si lo ves cara a cara, capaz que preguntas algo más. Creo que ha sido malo para desarrollar estas culturas y estos temas, como tantos otros, pero estos son malos. Sí, y particularmente se pierde la sensibilidad, ¿no? El ver las personas y sí. Adicionalmente, a nivel de investigaciones internas se hace bastante más difícil porque esa parte humana de a veces de ver cómo está la persona o de lo que se está comunicando, eso se pierde completamente. Es verdad. Eso se pierde completamente. Estoy de acuerdo con Martín que se daña, y de hecho en varias empresas hay una presión por volver y más bien hay un tema de oferta y demanda del mercado laboral. Los que tienen leverage los están obligando a volver, los que no tienen que... Pero sí, yo comparto que para compliance y para la cultura es algo bastante negativo el trabajo virtual. Una cosita más que se me quedaba de que puede ser muy importante y también se pierde con el trabajo virtual o remoto es poder reconocer quiénes son los líderes éticos de la compañía. Cuando tú le preguntas a un CEO si conoce a sus líderes de venta, de desempeño en la empresa, todos los conoce. Y tú le preguntas, ¿conoces a tus líderes éticos? ¿Sabes quién es ese referente? ¿Es el que le van a preguntar? No tiene idea. Entonces, reconocerlos, identificarlos y ojalá las empresas más avanzadas lo que están haciendo es en la evaluación de desempeño incorporar algún parámetro que tiene que ver con estos temas. Entonces, cuando a la hora de un ascenso no es todo, pero un factor, 10%, 15% es cómo se comporta, no solamente si llega a la meta, cómo llega a la meta. Eso da una señal brutal porque es el negocio, ¿me entiendes? Cuando te evalúo por cómo llegas a la meta también, te estoy mandando un mensaje de que repercute en el bolsillo. Bueno, creo que vamos dejando para acá. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo por haber
por haber venido hoy. Agradecer a Or también de que nos hayan permitido este espacio. La próxima en Chile. Bueno, será así. Si quieren, no sé, quieren agregar algo más, siéntanse libres. Yo creo que a modo de cierre, creo que hay algo que es bien importante en estas perspectivas de compliance en Latinoamérica. Yo creo que sí el compliance ha tomado un peso mayor en las mesas de las compañías, sobre todo en las compañías de tamaños medio hacia arriba, ¿no? Sí, claro. Las compañías pequeñas tienen otros challenges y no ha permeado. Creo que sí hay un desparrame de los sectores regulados hacia las empresas del sector y particularmente también hacia los partners o proveedores. Creo también que a nivel de lavado, el lavado vuelve a tener un nuevo lugar en la mesa y particularmente con los ecosistemas de fintech que hay en la vuelta y fundamentalmente que se están desarrollando, los proveedores de tecnología para instituciones financieras, los proveedores de servicios tecnológicos para instituciones financieras, los proveedores de servicios financieros que también toman instituciones financieras. Hay todo un ecosistema ahí donde inclusive al propio regulador se le hace por momentos complejos donde establecer los controles y la regulación necesaria. Hoy en día no tanto, pero me parece que nunca hemos hablado y con el tiempo se va a empezar a hablar de lo que tiene que ver con trata de personas, que eso no está arriba de los programas de compliance. Creo también que ciberseguridad, que siempre estuvo en las compañías, que de un punto de vista normativo entró por el lado de los estándares, hoy en día entra ya más por el lado también del regulador, con algunas leyes, sobre todo a nivel nacionales. El ejemplo de Chile es un muy buen ejemplo. Y creo también que la inteligencia artificial genera un desafío, ¿no? Sobre todo, quizás no hablamos tanto, pero a nivel de fraude, los deepfakes que están en la mesa, que para las compañías y fundamentalmente los programas de compliance es algo que tienen que empezar a considerar, en adición y no un switch al viejo contexto de anticorrupción, sobornos y demás. Y quizás terminar con un mensaje esperanzador, digamos, porque la travesía de compliance no es lineal, ¿no? Tiene curvilínea, tiene bajadas, subidas, pero si uno lo piensa en el largo plazo, en 30 años más, no vamos a retroceder en estándares, solo vamos a avanzar. Entonces, para aquellos que se dediquen o que tienen pensado dedicarse a estos temas, vale la pena. Además de que es una profesión noble y puedes hablar con tus hijos o mirarte al espejo y decir, vale la pena, estoy del lado correcto de la historia, esto solo va a mejorar. Gracias. Estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias.